Buenas noches, yo soy Anaí Beltrán Castro y me encuentro reunida con mis compañeros Angélica María Calderón Sánchez, James Cadavid, Adolfo Enrique Méndez Mercado y Margery Johanna Oñate Brito. Juntos formamos el grupo número 4. El objetivo de esta reunión es desarrollar la segunda unidad del libro Investigación Cualitativa del señor Carlos Sandoval Casilimas, que lleva por nombre Enfoques y modalidades de investigación cualitativa, rasgos básicos. Y bueno, entrando en contexto, lo que se pretende con el estudio de esta temática es identificar modelos de investigación cualitativa que se han ido construyendo tradicionalmente de forma paulatina y variable. Sabemos que existe un abanico de opciones de metodologías cualitativas dentro de la investigación social. Sin embargo, el autor nos permite conocer a detalle 5 de ellas, clasificándolas desde 2 perspectivas, la interpretativa y la explicativa. En la interpretativa encontramos la etnografía, etnometodología y hermenéutica. Y en la explicativa está la investigación-acción y la teoría fundada. Pero antes de hablar de ellas, es necesario que miremos 2 de los fundamentos teóricos más importantes dentro de esta parte de la investigación, y ellos son el interaccionismo simbólico y la fenomenología. Comencemos por el interaccionismo simbólico o sociología cognitiva. Para hablar de ellos, Sandoval se basa en varios autores y filósofos y nos dice que para Coulon las raíces filosóficas de esta corriente del pensamiento se encuentran en el pragmatismo de John Dewey, que consiste en resolver problemas a partir de la experiencia. Él también cita a Sicourel y este le da un peso específico a los significados que las personas asignen al mundo que les rodea. Herbert Blumer muestra que el significado de una conducta se forma en la interacción social y a través de ella se produce la realidad social con significado. Desde esta representación, el eje de búsqueda de la perspectiva conceptual y metodológica es la producción de significación por parte de los actores sociales. Y es así como Becker consideraba que todas las organizaciones y culturas las integran actores vinculados con procesos permanentes de significación e interpretación del mundo que los rodea. Ya para cerrar, del interaccionismo simbólico cabe destacar 2 aspectos relevantes. El primero es que se aparta de forma radical de las teorías sociales que buscan analizar la realidad humana, tomando como base la existencia de significados sociales ocultos tras el mundo fenoménico de las apariencias. Y el segundo es que muestra 2 tendencias. Una es la conductista social, la cual se preocupa por la construcción de un vocabulario científico propio. Y la otra es un perfil más fenomenológico, preocupándose por guiar la investigación por medio de la descripción y el análisis de conceptos y razonamientos empleados por los actores. Cabe mencionar que Herbert Blumer hizo muchos desarrollos que encajan en este último. Ahora doy paso a mi compañera Angélica. Gracias, Anaí. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En principio voy a hablarles de la fenomenología. Todos sabemos que la fenomenología es el estudio filosófico del mundo. Los fenomenólogos parten de una investigación más cualitativa, o sea, por medio de conversaciones, entrevistas, historias, buscando penetrar en el proceso interno de cada individuo, en su conciencia, es decir, en su mundo interno, sin acudir a explicaciones causales, es decir, no todo es por una causa. Para el efecto Heidegger, quien describió lo que él llamó estructura del mundo de la vida, focalizándolo sobre la experiencia vivida, lo divide en 4 existenciales básicos para su estudio, que son el espacio vivido, el cuerpo vivido, el tiempo vivido, o sea, la época, las relaciones humanas vividas. El interés se torna alrededor de la búsqueda de accesos a la esencia de ese conjunto de existenciales, para los cuales Spielberg plantea 7 ítems que son intuición, análisis, descripción, observación, exploración, suspensión de las creencias e interpretación de los significados ocultos. Bueno, hasta ahí es el estudio filosófico. Ahora pasamos al estudio antropológico con la etnografía.
Parte de construir su objeto de estudio ligado de la discusión de la cultura, investiga la parte social y la cultural de los grupos humanos elementales inicialmente. Más tarde surge la etnografía compleja, también llamada antropología urbana, aplicada a grupos específicos como son, por ejemplo, instituciones psiquiátricas, aulas escolares. Ya en esta nueva etapa de la etnografía se separa lo cultural en objetivos más específicos, como la caracterización de interpretación de pautas de socialización, la construcción de valores, el desarrollo y las expresiones de las competencias culturales, el desarrollo y la comprensión de las reglas de interacción, entre otros. Boyle clasifica la etnografía en clásicas, particulares, transversales, etnohistóricas. A pesar de lo anterior, se dice que la mayoría de las etnografías tienen ciertas características comunes, que son la reflexividad, el holismo, la contextualización. La reflexividad es como estudiar la conciencia, mirar más hacia el interior del ser. El holismo es analizar en conjunto. No se debe hacer un estudio por separado, siempre, por ejemplo, cuerpo físico, emocional, intelectual, espiritual, y puedes contextualizar las circunstancias que afectan este entorno. Gracias. A continuación, la intervención de mi compañera Margedi Oñate. Buenas noches. A continuación de la compañera Angélica les pondré lo que es la etnociencia y la etnometodología, como un análisis componencial a la antropología cognoscitiva para una alternativa a la etnografía convencional. ¿Qué es la etnociencia? Denominada también por otros como etnografía cognoscitiva. La etnociencia se desarrolló en los años tardíos de la década del 60. Su propósito fue intentar una mejora de la etnografía acusada de ser blanda, subjetiva y no científica. La etnografía dentro de estas sesiones fue concebida como un método para desarrollar descripciones precisas y operacionalizadas de los conceptos culturales. La meta del investigador en esta perspectiva era describir o comprender el concepto abstracto a través de un análisis construido desde la perspectiva de los informantes. Básicamente, esto es un método de descubrimiento sobre cómo la gente puede ver su mundo experiencial y la forma en que ellos hablan acerca de él. Ahora pasamos a lo que es la etnometodología, la cual comprende la realidad social que conduce a detallar la mirada en los procesos que los miembros de una forma social utilizan para producir y reconocer su mundo, para hacerlo familiar al componerlo. Por esta manera de proceder, la etnometodología se aproxima a los propuestos del análisis institucional y de la pragmática. En términos metodológicos, asumir el primero de los puntos anotados implicará realizar un trabajo de muestreo cualitativo que permita focalizar las observaciones y análisis más pertinentes, mientras que el segundo de los aspectos demandará adelantar un trabajo de seguimiento etnográfico que le va a permitir al investigador no solo observar las realizaciones de los participantes en su desempeño sociocultural habitual, sino que también registrará lo que dice sobre dichas realizaciones los participantes, en descubrir los significados que éstas tienen para ello. En conclusión, para darle paso al compañero Cadavid, lo que quiso el investigador con esto fue alternar entre el análisis de la conducta lingüística y el estudio de la infraestructura consciente. ¿Por qué? Porque este proceso involucra el examen de los términos como entidades independientes dentro del sistema cultural. ¿Cuál es el propósito en sí de la etnociencia? Es descubrir leyes generales, bien sea a través de la inducción o de la deducción lógica. ¿Para qué? Para afirmar dentro de la antropología estructuralista algo claro en la búsqueda de lo que son las leyes universales en el ámbito de lo social y lo cultural, ya que este no sería el norte prioritario de un científico social y menos en esta época. Muchas gracias.
continuación. Muy buenas noches. Bueno, la hermenéutica en sentido lato es la técnica o método de interpretación de textos y se puede aplicar desde diferentes ópticas. Un claro ejemplo de ello lo constituye la interpretación de obras sagradas, como la Biblia, y la interpretación de obras filosóficas, entre otras. Hay muchas más que las podemos aplicar a esto. ¿Sí? Por otro lado, también tenemos que la hermenéutica es una propuesta metodológica bajo el contexto de la metáfora. ¿Qué entendemos con esto de la metáfora? Entendiendo que la metáfora como una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresa por medio de una realidad o concepto diferente con los que los representados guarda cierta relación de semejanza de un texto que depende de programas metodólogos que conllevan a distintas alternativas de investigación. Eso es lo que entendemos como metáfora. En este sentido, también tenemos que diferentes autores se han ocupado de estudiar y desarrollar el término hermenéutica. Entre ellos tenemos a Hoffman, quien considera que la hermenéutica pues tiene un propósito específico consistente en aumentar el entendimiento. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de forjar culturas dependiendo de los estilos de vida, abarcando tres aspectos muy importantes: el pasado, el presente y el futuro. ¿Sí? Otro autor que se encargó, por ejemplo, de estudiar este término fue Hans Georg Gadamer, quien definió como un procedimiento que permite expresar la universalización de la capacidad interpretativa desde lo personal y específica de la historia. Igualmente, también considero este autor que la hermenéutica como técnica de interpretación acude a la lingüística del entendimiento, partiendo de la base de que las interpretaciones se expresan lingüísticamente, como también que una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferente y que guarda relación entre sí. Ricord es otro autor que se ocupó del tema, y para este señor pues él la definió como la teoría de las reglas que gobiernan una exégesis, es decir, una interpretación de un texto particular o colección de signos susceptibles que de ser considerada como un texto. En esta perspectiva, uno de los conceptos básicos es el de círculo hermenéutico, que describe el movimiento entre la forma del ser, el intérprete, y el ser que es revelado por el texto. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, vamos a continuar hablando sobre lo que es la investigación-acción. La investigación-acción y la investigación-acción participativa propuesta para generar conocimiento más allá de la interpretación y la explicación. Bueno, con este planteamiento podemos decir que representa una corriente de pensamientos a finales de la década de los 40, o sea, del siglo XX, y que tuvo un desarrollo pleno a finales de los 70. Ocurrió un hecho importante en Colombia en el año 77, en Cartagena, en el cual en un simposio en el que se convirtió en la plataforma de lanzamiento en la investigación cualitativa. Los contextos fundamentales de la investigación-acción participativa, que se cataloga o lo podemos encontrar con las siglas IAP, se basa en la educación popular por un lado y el desarrollo rural por el otro lado, en lo que se caracteriza por la producción de la investigación en los sectores más pobres y oprimidos. Esto coincide con los movimientos sociales de países tercermundistas de generar cambios radicales y sociales, como lo son en países en África, en América Latina y el sudeste asiático. Esta investigación participativa se cataloga en la base fundamental para generar cambios sociales y políticos, así como progreso a la igualdad y a la democracia e incentivar la autoinvestigación. Okay. El reconocimiento de la investigación-acción participativa se evidencia básicamente en la obra de John Keyes, en lo cual él realiza una investigación en lo cual diariamente analiza o investiga el estado del arte de distintos procesos de investigación educativa, en el cual escoge dos trabajos que expresa por separado o dos dimensiones
de la investigación-acción participativa, en la que por un lado él sitúa el primer trabajo desde el punto de vista dado por el autor en el ámbito humanístico y por el otro lado lo sitúa en el ámbito de la investigación, de las investigaciones políticas. De esta experiencia real, el autor resalta dos consideraciones. La primera de ellas nos dice que hay que adoptar una estrategia de capacitación de tipo aprender haciendo, en los cuales se realiza un trabajo sistémico y riguroso de análisis, percepción, donde están las percepciones, testimonios, juicios que aportan a las distintas fases de la investigación. La segunda consideración hace referencia en el interés por retomar la comprensión de su realidad social y material que tienen aquellos que viven cotidianamente. En cuanto a la teoría fundada, entonces el enunciado nos dice: la teoría fundada, una propuesta metodológica general para construir teoría desde una perspectiva cualitativa. Esta teoría fue presentada por Barney Glasser y Ansel Straub en su obra, lo cual se denomina El descubrimiento de la teoría fundamentada. En este libro nos dice que para que la teoría se fundamentara y se desarrollara, se debía realizar a través del interjuego. O sea, él hacía relación a lo que era el interjuego con los datos recolectados durante el proyecto de investigación. Esta teoría fundada es una metodología que desarrolla teoría a partir de datos y que estos datos son sistémicamente capturados y analizados. Por ende, el principal fundamento es el interaccionismo simbólico. Algo muy importante de la teoría fundada es el empleo del método general, denominado análisis comparativo constante. Con la intervención del compañero Adolfo, damos por terminada nuestra presentación. Muchísimas gracias.